la universidad a la casa, con algunas encomiendas que hemos tenido ahora con el cambio de dirección. Pues bueno, ahora ando aquí, hice una paradita en un cafecito, pero por aquí estamos. Entonces les pido una disculpa por el ruido. Vamos a iniciar también a nombre de la doctora Ofelia Piedad Cruz Pineda, subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211. Pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es la doctora Jocelyn Mendoza, también de la UPN 211. Y bueno, pues ahora estamos ahí apoyando en el área académica, también en la parte del doctorado. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Enrique Ansaldúa Arce. También les quiero dar la bienvenida a los estudiantes, a los profesores de la UPN Hidalgo, que hemos tenido también como este acercamiento del doctorado regional. Doctor, como usted sabe, pues estamos Hidalgo, Morelos, Guerrero y Puebla. Entonces, bueno, la doctora Ofe ha también extendido esta invitación. Hace unos 15 días estuvimos participando también con UPN Morelos. Y bueno, también les damos la bienvenida a todos nuestros doctorantes. También están invitados a algunos estudiantes, no los veo por aquí, pero a lo mejor van llegando más adelante, de la maestría en educación en campo, donde tengo también pues el placer de colaborar ahí. También los invitamos para ir haciendo como estas redes, ¿no? Sobre todo orientadas a la investigación. Y bueno, pues le voy a presentar brevemente al doctor Raúl. Él es profesor, investigador titular C, tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la JUSCO. Ha sido responsable del doctorado en intervención en prácticas educativas de la UPN. Actualmente es profesor en el doctorado en políticas de los procesos socioeducativos. Es doctor en ciencias sociales con especialidad en psicología social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es maestro en psicología clínica por la UNAM y es licenciado en psicología social por la UAM Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es coordinador de la Red de Investigadores sobre Adolescencia y Juventud, doctora Beatriz Ramírez de Rajeda, también donde ahí tengo el honor de coincidir con el doctor Raúl, una bonita red también donde compartimos pues, muchos eventos y también conocimientos. Muchas gracias, doctor. Es miembro de la Red de Investigadores sobre Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, mejor conocido como el COMIE. Es también miembro de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica y es coordinador del Seminario Interinstitucional Cultura, Educación e Imaginario Social. Y bueno, tiene un sinfín de publicaciones, algunas también son referente en mi tesis de doctorado sobre violencia escolar. Entonces, bueno, entre sus temas está aproximaciones para mirar la violencia en las escuelas de Foucault. También es coordinador, bueno, algunas publicaciones en Alfredo Furlan, que también nos acompaña. Doctor Alfredo, bienvenido. En Investigando sobre la convivencia y la violencia en las escuelas. También otra publicación que tiene el 2020 es Subjetivación en el entramado del saber y del poder. Y bueno, pues otras muchas que nos podrá ir compartiendo. Pues el tema de hoy, ¿no? Tiene que ver con esta subjetividad, este entramado. Y bueno, pues no sé si quiera compartir algo, doctor, alguna presentación para... Sí. Sí, voy a presentar unas diapositivas, son bastantes, a lo mejor algunas me las voy a saltar para poder abarcar todo el tema. No sé si se escuche bien. ¿Sí? Ok. Sí, se escucha. Ok, pues entonces voy a empezar a presentar las diapositivas, a ver si se puede. Si gustan silenciar sus micrófonos, por favor, hay unas personas que tienen el micrófono encendido, les pedimos de favor que lo puedan silenciar en lo que el profesor, el doctor da su ponencia, y en un momentito más abrimos nuevamente los micrófonos para algunas preguntas y respuestas. Más o menos, doctor, tenemos un tiempo aproximado de 1 hora, 1 hora 15,
para que podamos retomar también algunos cuestionamientos o comentarios de los estudiantes, de los participantes. Muchas gracias. A ver, no sé si ya se vea. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a ver si puedo. A ver si puedo poner en pantalla completa. No, no se deja. A ver ahí, a ver si aquí. Ok, bueno. Primero que nada, agradecer a la unidad UPN de Puebla y al doctorado regional la oportunidad y la invitación para presentar este trabajo. Voy a tratar de irme rápido, pero de todas formas habrá tiempo para que podamos profundizar en alguna de las cuestiones que voy a tratar de exponer aquí. Le agradezco especialmente a la doctora Ofelia Cruz, quien me hizo la amable invitación, y por supuesto a Jocelyn, que está coordinando esta presentación. Bien, Ofelia me comentaba que estaba interesada en que hablara un poco acerca de identidad. Yo le propuse que habláramos de la identidad, pero a partir de algo que yo estoy trabajando, que es la violencia escolar. Entonces, el tema es identidad estigmatizada como subjetivación de la violencia. Entonces voy a tratar aquí hay varias categorías que están presentes en el título, ¿no? La categoría de identidad, la categoría de estigma y la categoría de subjetivación y la de violencia. Voy a tratar de recorrer, aunque sea de manera panorámica, estas categorías. Primero voy a pasar a tratar de explicar qué voy a entender por identidad, después por subjetivación y la relación entre la violencia y la estigmatización, para regresar al tema de la identidad. Bien, el tema de la identidad lo voy a abordar fundamentalmente a partir de los planteamientos de Beatriz Ramírez Grajeda, para quien la identidad es una construcción de sentido y es una categoría que parte de las construcciones imaginarias que Cornelius Castoriadis estudió. Bien, entonces, ¿qué sería la identidad? Desde esta perspectiva, la identidad es una construcción a partir de la cual todos los sujetos nos representamos a nosotros mismos y conformamos una significación acerca de quiénes somos, qué hacemos, qué quisiéramos ser y cómo quisiéramos ser vistos. Dice Beatriz que la identidad se va a conformar a partir de una serie de convocatorias que promueven procesos de identificación. Obviamente Beatriz está partiendo de los planteamientos de Castoriadis, pero también de Sigmund Freud. Para Freud, los procesos de identificación tienen el valor de irnos construyendo a nosotros mismos como sujetos. De hecho, las instancias psíquicas están construidas, sobre todo el yo y el superyo, a partir de procesos de identificación. Es decir, de interiorizar elementos que están afuera en modelos que se consideran como modelos de identificación para ir conformando el propio yo. Me voy a ir un poco rápido. Bien, ¿qué serían las convocatorias de identidad? Para Beatriz. Me comentan que parece que no se están viendo las diapositivas y las está cambiando. ¿No se están viendo las diapositivas? No, si las está cambiando, ya se quedó fija. Si quiere darle clic en alguna otra área de fuera del cuadrito que le marca ahí.
A ver. Perdón. Voy a volver a compartir pantalla, a ver si ahí. Y no la voy a poner en pantalla completa para que sea más fácil, a ver si así se puede ver. Sí, tal vez, y moverla, seleccionarla de manera manual, tal vez pueda ayudar. ¿Ahí se ve? Sí, ya se está presentando. Ok. Ahí vemos convocatorias de identidad. Ok, perfecto. Entonces, lo voy a dejar así porque a lo mejor al pasarlo a pantalla completa es cuando hay problemas. Espero que se alcance a ver. Bueno, entonces les decía que Beatriz sostiene que la identidad se va conformando a partir de convocatorias. ¿Qué son estas convocatorias? Son una suerte de interpelaciones. Como lo entendemos en la palabra convocatoria, nos convocan a hacer de una determinada manera. Lo dice Beatriz en estos términos. Convocatorias son aquellas que hacen resonancia con el deseo del sujeto, es decir, no todo lo que escuchamos acerca de lo que debemos ser o esperan que seamos va a ser una convocatoria para cada sujeto. Va a ser convocatoria sí, solo sí. Se liga con nuestras expectativas, pero especialmente con nuestros deseos. Esa es una de las características que señala Beatriz acerca de las convocatorias de identidad. Estas convocatorias de identidad están dadas a partir de los discursos, pero también a partir de lo que vemos, de representaciones que vemos y que nos invitan a hacer de una determinada manera. Ejemplo muy claro, pues está plagado, todos los anuncios publicitarios son fundamentalmente esto, ¿no? Una serie de imágenes, también discursos, pero especialmente imágenes que nos convocan a hacer de una determinada manera. Bien. Otra de las características de la identidad es que está siempre en formación, no está acabada, no es algo acabado, es un proceso dándose. Y esto implica que a pesar de que pensamos que tiene una cierta fijeza, en realidad está en proceso de cambio. Pero ¿qué es lo que le da la fijeza? Pregunta Beatriz. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos y decimos, este soy yo, aunque, por ejemplo, vemos una fotografía de nosotros mismos cuando teníamos 5 años y después vemos otra cuando teníamos 10, 15, 20, 40, 45 y decimos, ese soy yo, pero las fotografías muestran imágenes muy distintas de estas personas que están retratadas ahí. ¿Qué es lo que hace pensar al sujeto que sigue siendo el mismo a pesar de los cambios que ha tenido a lo largo de su vida? Esa es una cuestión que Beatriz señala. La identidad es esa tensión entre la permanencia y el cambio. A pesar de los cambios, nosotros nos vivimos y nos experimentamos como permanentes. ¿Por qué? Porque hay una serie de recuerdos, de experiencias que han quedado en la memoria y que nos resignifican y nos devuelven la imagen de que fuimos eso que recordamos. Dice Beatriz con respecto a esto. Estamos hechos de huellas, de recortes de huellas, de experiencias, de afectos acerca de lo que hemos sido y de lo que somos. Lo resignificamos siempre que pensamos en quiénes somos, resignificamos estas huellas y estas experiencias en una suerte, dice Beatriz, de continua negociación entre aquello que fuimos y lo que ahora somos en el momento en que nos preguntamos quiénes somos aquí y ahora, tomando en cuenta lo que fuimos
en el allá y entonces a partir de lo que hemos cifrado que fuimos en ese allá y entonces, pero en una resignificación permanente. Eso implica que la identidad es un proceso sumamente complejo, de constante negociación de significaciones. Esto va a ser muy importante en el momento en que más adelante veamos el tema del estigma y el tema de la violencia. Bueno, hasta aquí voy a dejar un poco el tema de la identidad. Yo sé que estoy siendo muy sintético, pero bueno, si después hay la posibilidad de dialogar, yo puedo profundizar acá. Voy a pasar ahora al tema de la subjetivación, que es otra de las categorías que quiero trabajar con ustedes. Bien, el tema de la subjetivación, la categoría de la subjetivación es una categoría de Michel Foucault. Y para Foucault, el tema del sujeto es un tema que él va a replantear a lo largo de toda su obra. Una de las cuestiones que va a señalar Foucault es que él va a cuestionar la noción de ser humano, de hombre, de sujeto entre comillas, del llamado sujeto trascendental de Kant. Kant, al igual que todo el idealismo alemán, pero buena parte de la tradición filosófica de Occidente, supone que el ser humano es como una suerte de esencia permanente, universal. Esa concepción va a ser cuestionada por Michel Foucault, porque va a decir, eso no es verdad. No existe algo así como una esencia del humano que sea universal, trascendental, permanente. Lo que existe, dice Foucault, son sujetos que están producidos por las condiciones históricas y sociales y que por lo tanto son cambiantes, cambian. De ahí que Foucault ve al sujeto no como una esencia, sino como una forma. ¿Una forma de qué? Una forma de ser. Una forma de ser sujeto que está sometido a las condiciones sociales. ¿Y cómo es que está sometido a estas condiciones sociales? Ahí viene esta categoría. Está sometido a través de procesos de subjetivación. Subjetivamos, hacemos propias estas condiciones sociales. Retomando a Beatriz, hacemos propias estas condiciones convocatorias que vienen de las condiciones sociales. Bien, bajo esta perspectiva, el sujeto entonces es modelado. Si el sujeto es una forma, esta forma de ser es modelada y también modulada, es decir, es modelada a partir de modelos de formas de ser, pero también modulada, porque esas formas de ser también son cambiantes y van modificándose paulatinamente. ¿De dónde vienen estas modelaciones y modulaciones? Foucault, cuando explica el origen del sujeto moderno, habla de que este sujeto moderno surge a partir de una serie de condiciones de ejercicio de poder, a las que va a denominar condiciones de biopolítica, que surgieron a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII y que han permanecido a lo largo de estos siglos hasta nuestros días. ¿Qué es estas condiciones de ejercicio de poder biopolítico? Hay dos maneras en que se ejercieron. Una forma particular que fue el ejercicio del poder disciplinario, que es lo que trabaja Foucault en Vigilar y Castigar, que es la conformación de los cuerpos sujetos a partir de la disciplina, de vigilar y de castigar justamente el comportamiento de cada sujeto.
pero también a la par del poder disciplinario va a aparecer un biopoder, es decir, un poder que se va a ejercer sobre la vida y la existencia de las poblaciones. Entonces, los sujetos eran modelados desde este doble lugar, el lugar de la disciplina, de los hábitos, de los comportamientos, pero al mismo tiempo al lugar del biopoder, de la biopolítica, que entonces regular la vida, las formas de ser, de comportarse de las poblaciones. Y ahí aparecen, por ejemplo, todas estas concepciones acerca de qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser maestro, qué es ser alumno. Y esas se convierten, podemos leerlo así, en términos de Beatriz, en convocatorias de formas de ser. ¿Qué es la subjetivación? Es un término que utiliza Foucault para referirse al proceso a través del cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. Hay algo que vale la pena aclarar acá. Cuando hablamos de subjetividad, generalmente pensamos, bueno, la subjetividad es el producto del sujeto. Para Foucault no es así. Al contrario, el sujeto es producto de la subjetividad. Y más precisamente, es producto de la subjetivación. Es decir, de las formas en que nos estamos apropiando de las prácticas, de los modelos que nos están presentando como modelos de identificación para ejercer el poder sobre nuestras acciones. Entonces, estos modelos se traducen en convocatorias, pero estos modelos lo que nos están mostrando son modos de vida y modos de existir. Hay autores, como en el caso de Laval y Dardot, que son autores que siguiendo los desarrollos de Foucault, hablan acerca de la conformación del sujeto neoliberal. Dice Laval y Dardot, el neoliberalismo no solo es una ideología política económica, sino fundamentalmente, y esto es muy interesante, son formas de vida y formas de existir. El neoliberalismo se ha convertido en formas de vida y formas de existir. La cuestión de la competencia, de la excelencia como patrones en nuestras vidas, las hemos introyectado en este proceso de modelación y de modulación. ¿Hasta dónde llegó esto? Bueno, se convirtieron, nosotros lo sabemos, nosotros los que nos dedicamos al campo educativo, se convirtieron en parámetros de educación y de formación. Educamos y formamos en competencias, en el doble y múltiple sentido de la palabra competencia. Ahí estamos viendo esas formas de modelamiento y de modulación que vienen de esta ideología neoliberal y que han atravesado los procesos educativos. Ahora, en la cuarta transformación y en la nueva escuela mexicana, se trata de cuestionar eso. Sin embargo, hay momentos en el nuevo modelo educativo que se vuelve a hablar de competencias. Es muy difícil desmarcarse de esas categorías. Bien. ¿Qué subjetivamos? No me voy a entretener acá, pero lo voy a señalar. Cuando Foucault habla de dispositivos de ejercicio de poder, señala que hay tres elementos que son fundamentales para todo el ejercicio de poder, que serían el elemento del saber, el elemento de las prácticas de poder
y el elemento de la subjetivación. ¿Qué es esto? Primero veamos, ¿qué es el saber? Muy esquemáticamente, para Foucault, el saber alude a aquello que es decible y visible en una época determinada y se muestra fundamentalmente a través de los discursos, pero también a través de las representaciones. Hoy vivimos en sociedades sumamente icónicas. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, diríamos que vivimos en sociedades videoconectadas. Entonces el saber enlaza, sobre todo en estas sociedades tecnologizadas, las imágenes y las palabras de manera permanente y contundente. El saber se transmite a través de eso, de lo decible y de lo visible en, en, en las diversas producciones socioculturales en las que estamos inmersos. Por supuesto, somos sujetos, nos apropiamos de estas producciones de saber, de estas producciones de lo decible y lo visible que transitan por múltiples dispositivos. Pero también están las prácticas de ejercicio de poder. ¿Qué es el poder para Foucault? El poder para Foucault es la capacidad de hacer que el otro haga lo que yo quiero, es decir, de impactar en las posibles acciones y conductas que puede tener un sujeto. La subjetivación es un elemento central en los dispositivos. ¿Por qué? Porque es lo que permite que el sujeto incorpore como formas de pensar y de representarse las formas de saber que circulan en su época y que también asuma como normas de comportamiento las prácticas y las convocatorias de comportamiento que ven las instituciones en las que se encuentra inmerso. Esas prácticas son prácticas de ejercicio de poder. Bien. Algo que vale la pena señalar es que para Foucault el poder no es prohibición o no nada más es prohibición. Hay muchísimas formas de poder, pero el poder fundamentalmente más que prohibir, induce y produce acciones en los otros y diríamos produce sujetos. Produce sujetos en su individualidad, poderes disciplinarios, pero también en su colectividad, poderes de las poblaciones que se ejercen sobre la vida y la existencia de las poblaciones. Dice Foucault, hablamos de sujeto porque está sometido a la dirección de los saberes y las prácticas de poder, pero también, y aquí me enlazo con lo que planteaba Castoriadis y Beatriz, está sometido también a su propia identidad. Sin embargo, y esto es muy importante subrayarlo, a pesar de que Foucault está hablando de sometimiento y por eso de sujeción, esta sujeción nunca es total. Nunca hay una determinación total, como pensaba el estructuralismo. Estos ejercicios de poder van a generar resistencias a ellos, resistencias a los saberes y resistencias a las prácticas de poder que se están tratando de transmitir a través de las instituciones. Bien, hasta aquí la categoría de sujeto y de subjetivación. Voy a irme a otra categoría que me parece que es muy relevante, que tiene que ver con la categoría de violencia. Voy a después ahí tratando de articular todo esto. Bien. Primero que nada, quiero partir de una concepción
que comparto digamos, en buena parte, aunque también tengo cuestionamientos al respecto, de Johann Galtung. Galtung es quizás uno de los autores, pues, clásicos, ya podemos decir, en los estudios sobre violencia y también sobre convivencia. Johann Galtung es un sociólogo noruego que desde los 90 plantea una cuestión que me parece sumamente importante. Todas las violencias directas que vemos son efecto de violencias invisibles. Estas violencias son la violencia estructural y la violencia cultural. Galtung lo representa con este triángulo y a veces con un iceberg, donde dice, bueno, la punta del iceberg o la punta del triángulo, como lo vemos en la imagen, son las violencias visibles que vemos. Pero de manera invisible están las otras dos aristas del triángulo, la violencia estructural y la violencia cultural, que son las que determinan la violencia directa. ¿Qué es la violencia estructural? Muy a grosso modo se refiere fundamentalmente a las condiciones sociales que producen, por ejemplo, pobreza, miseria, y que va a producir algo que me gustaría señalar aquí de una manera muy importante, va a producir desigualdades sociales. ¿Sí? Entonces son violencias estructurales porque atentan contra la vida y el bienestar de las poblaciones y no permiten su plena satisfacción de necesidades. La violencia cultural, que es la otra arista, hace una suerte de retroalimentación con la violencia estructural. La violencia cultural reproduce a través de representaciones múltiples y de múltiples producciones culturales, series de televisión, corridos, películas, mitos, leyendas, un montón, bueno, discursos, por supuesto, reproducen las condiciones que están en la violencia estructural. Ahorita vamos a ver un poco más a qué nos referimos. Bueno, la violencia estructural, no me voy a detener en esto, nomás voy a poner como ejemplo qué pasó en la pandemia. En la pandemia se incrementó notablemente el desempleo. Sabemos que, por ejemplo, 3 de cada 10 personas durante la pandemia perdieron su empleo y el 64% de las familias, de los hogares, vieron disminuidos sus ingresos hasta en un 70%. Estas son las violencias estructurales. Y bien, si bien la tasa de desempleo ha venido mejorando, se ha venido reduciendo, digamos, a partir de que ya volvimos a una cierta normalidad, sigue teniendo índices bastante importantes. La pobreza sigue siendo un problema fundamental en nuestro país y bueno, en prácticamente todos los países. En México, bueno, hay 55 millones de personas que en el 2020 se ubicaron en el rango de pobreza. Bien, hay muchas cifras, no me quiero entretener en esto. Esto es nada más como para que ustedes entiendan a qué me refiero cuando estoy hablando con Galtung de las violencias estructurales. Estas son las violencias estructurales. La violencia cultural se refiere a las producciones que aparecen a partir de las violencias estructurales. Dentro de estas producciones, sabemos, lo vivimos a diario, que en estas sociedades no solo es México, sino prácticamente el mundo entero, hay una suerte de economía paralela, que es la economía del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
Entonces, esta economía paralela produce una exacerbación de la violencia, de las múltiples formas de violencia, pero especialmente de las violencias que tienen que ver con los delitos. Y estas violencias se reproducen en las producciones culturales, como estamos viendo acá en la imagen, por ejemplo, a través de las series que pueden aparecer en Netflix o en la televisión abierta o en la televisión por cable, pero también están los narcocorridos y están otras formas también culturales de violencia, como pudiera ser las canciones que ahora que estamos a punto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, reproducen la ideología patriarcal y colocan a las mujeres en objetos de uso, de abuso y de destrucción. Se reproducen a través incluso de canciones, de videos que normalizan ese tipo de violencia. Bien, hay una relación bastante estrecha, pero al mismo tiempo compleja entre el poder y la violencia, al menos vista desde los planteamientos de Michel Foucault. Foucault va a decir, bueno, el poder, esta capacidad de tratar de dirigir las acciones de los otros, no nada más se manifiesta de manera individual a través del poder disciplinario, sino también a través de múltiples formas de biopolítica. Entre ellas, hay formas de modelamiento para clasificar a las poblaciones. Ahorita me voy a referir a esto. Bien, ¿cuál es la relación entre violencia y poder para Foucault? Si bien el poder es esta intención de dirigir las acciones posibles de los otros usando una infinidad de mecanismos, para algunos autores, como el caso, por ejemplo, de mi amigo Roberto González, señalan que, bueno, la violencia se convierte como en el último recurso del poder. Para otros autores, como por ejemplo María Inés García Canal y Beatriz Ramírez Grajeda, la violencia es de otro orden. Es del orden, porque así lo dice Foucault, del orden de una suerte de desconocimiento del otro. Voy a tratar de explicar en qué consiste esto. El poder para Foucault implica que hay un otro que yo puedo tratar de dirigir, pero es un otro que es un sujeto libre, es decir, que se puede resistir y que de hecho se resiste a los condicionantes que yo ejerzo sobre él para tratar de dirigir su comportamiento. Cuando ya no puedo y ya no me interesa esta idea de dirección, el otro se convierte en un objeto, ya no es un sujeto libre. Por eso Beatriz habla del desconocimiento del otro como sujeto. Y entonces el otro se convierte en una cosa, en un objeto de uso, de abuso y de destrucción. Y esa es la concepción de violencia de la que yo quisiera partir recuperando estas ideas de Foucault, pero también de Beatriz. Bueno, aquí hay datos de la violencia en México, la vemos todos los días en los noticieros, es terrible las modalidades, la intensidad, la frecuencia con la que la violencia ha permeado en todo el país. Pero estas violencias, que son violencias sociales, ya vimos, de orden estructural, de orden cultural, se manifiestan en violencias directas a manera, voy a ponerlo así, usando una metáfora,
como si fueran síntomas. Como si fueran síntomas de qué? De la descomposición social que estamos viviendo. Bien. Volvamos al tema de la identidad. ¿Cómo es que estas violencias estructurales, culturales, se subjetivan? Se van a subjetivar principalmente, como decía Foucault, a través de la identidad. Y esto es algo bien importante y bien paradójico. Si bien la identidad es la que nos modela y nos convierte en sujetos, los procesos de socialización son procesos de modelamiento y de modulación de identidades. Pero en sociedades como la nuestra, son sociedades donde están establecidas diferencias que se convierten en desigualdades. Esto es muy importante señalar. Todos somos diferentes, pero en sociedades como la nuestra, a lo largo de la historia, todas las sociedades han marcado y han subrayado diferencias convirtiéndolas en desigualdades. ¿Qué quiere decir? En diferencias jerarquizadas y clasificadas a partir de prejuicios como forma de control y de dominio. ¿Sí? Sabemos que, bueno, en sociedades antiguas estaban los esclavos, incluso en la sociedad griega, los ciudadanos, como una clase diferenciada, eran hombres que no eran esclavos, que no eran niños y que no eran mujeres. Porque los esclavos, los niños y las mujeres no eran ciudadanos. Sus diferencias estaban clasificadas en desigualdades. Ellos no tenían los derechos que tienen los ciudadanos. En la actualidad hay también diferencias desigualadas, jerarquizadas. Las clases sociales, el género, el color de la piel, la etnia, los gustos musicales, todas estas características que nos pueden hacer diferentes se convierten también en características de desigualdad y se van a convertir en características de discriminación, que es una forma de violencia a la que me quiero referir el día de hoy. Las desigualdades usan un sinnúmero de parámetros. Yo quiero aquí agrupar tres fundamentalmente, pero cada uno de ellos se subdivide en un abanico enorme de posibilidades. Las desigualdades económicas, nosotros reconocemos las clases sociales en términos socioeconómicos, la clase marginal, la clase pobre, la clase media, la clase alta, pero dentro de cada una de estas clasificaciones hay muchísimos matices. También la clasificación social en cuanto a las prácticas sociales, a las instituciones en las que están los colectivos y las formas en que dan características peculiares, por ejemplo, a las instituciones familiares, como el caso de la familia, perdón, sí, las clasificaciones sociales, como el caso de las instituciones como la familia, la escuela, hay una diversidad de clasificaciones ahí. También en el orden cultural. No solo la preparación escolar y los conocimientos y los grados académicos, sino también el origen de las escuelas donde nos formamos, etcétera, etcétera. Y los gustos de las producciones culturales que adquirimos o con las que estamos familiarizados y con las que no, vivimos y traducimos nuestra experiencia. La desigualdad, estas clasificaciones jerarquizadas, son construcciones imaginarias sociales.
que se introyectan y permiten el ejercicio del poder, tanto en lo individual como a nivel de las poblaciones. Clasificamos y somos clasificados a partir de diversos sectores, de la pertenencia a diversos sectores, donde a partir de la cultura y de las estructuras socioeconómicas, políticas, nos van ubicando. Y nosotros introyectamos esos lugares y nos vemos inmersos en una serie de convocatorias que nos están transmitiendo formas de ser que esperan de nosotros de acuerdo a esos lugares y a esos estatus de lugar en las jerarquizaciones sociales que existen en nuestras sociedades. Por poner un ejemplo, del impacto que tienen las desigualdades. En cifras de la OCDE del 2011, no creo que hayan cambiado mucho. Si nosotros contemplamos los ingresos familiares y los colocamos en deciles, ¿qué son los deciles? Son distribuciones donde en este marco de los ingresos, de los de menor ingreso, las familias que tienen el menor ingreso hasta las que tienen el mayor ingreso, y dividimos todo este rango de ingresos en 10 partes, cada una de esas partes se va a llamar decil. Esto es, digamos, una medida estadística que sirve sobre todo para los economistas para pues, hacer una serie de predicciones y en fin. Bueno, la OCDE dice, el promedio de los países de la OCDE, contemplando los ingresos familiares, en promedio, los ingresos más altos son 9 veces mayores que los ingresos más bajos en el promedio de los países de la OCDE en el 2011. En México, los deciles de ingresos más altos son 27 veces mayores a los deciles más bajos, 27 veces mayores, para que veamos la abismal desigualdad social en la que vivimos en este país. Cabe señalar que para la OCDE, América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades sociales, mayores contrastes. Bien, ya me estoy apurando para terminar y poder dialogar con ustedes. Bien. Las desigualdades son múltiples. Hay múltiples formas de clasificar a los sujetos y hay múltiples formas en las que somos clasificados. Somos clasificados desde el género, desde nuestra etnia, desde el color de nuestra piel, desde nuestra educación, desde nuestro físico, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas de clasificar. Y todas esas clasificaciones están desigualadas, están jerarquizadas. Y estas clasificaciones se ofrecen como convocatoria de identidad, pero también nos ubican jerárquicamente dentro de las relaciones sociales. Algo que resulta paradójico es esto que señala François Dubet. Dubet es un sociólogo contemporáneo sumamente importante, conocido, quien se ha dedicado en los últimos años a analizar el efecto de las desigualdades sociales. Dice Dubet, en sociedades como la nuestra,
las poblaciones han introyectado de tal manera las desigualdades que las preferimos. A pesar de los discursos de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera, lo que operamos, incluso preferimos, dice Dupet, son las desigualdades que hemos instituido, que promovemos, aunque sean injustas. Esto es bien interesante. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Bien, estas diferencias que se convierten en desigualdades jerarquizadas producen efectos de fracturación y de fragmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos están siendo colocados en colectivos diferenciados, fracturados, fragmentados. En el caso de los jóvenes, antes, ustedes recuerdan, se hablaba de las famosas culturas juveniles, especialmente de las tribus urbanas, y eran como nichos o fragmentos en los que se dividía a los jóvenes. Bien, esas tribus urbanas mudaron ahora a las redes sociales. Y ahora la fragmentación, por ejemplo, la fragmentación juvenil, está dada a partir de estilos de vida, de estilos de gustos, que se muestran en la ropa, que se muestran en las prácticas, en los discursos, pero sobre todo en los gustos de tatuajes, de música, de forma de vestir, etcétera. Si nosotros vamos a una secundaria y escuchamos las fragmentaciones que hay por los gustos, van a aparecer, por ejemplo, las clasificaciones de los reggaetoneros, de los agropecuarios que les gusta la música banda, de los BTS y por lo tanto de los ARMYs, etcétera, etcétera. Hay fragmentaciones que obedecen a los estilos y a las identidades que cada uno de los jóvenes están asumiendo. Pero esto ocurre en todas las esferas sociales. Estas fragmentaciones desigualadas, jerarquizadas, van a ser objeto de discriminación. El mismo término de hablar de jóvenes agropecuarios, porque les gusta la música banda, o de reggaetoneros, o de ARMYs, van clasificando y van estigmatizando para discriminar. Y esta es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque va a implicar que van a estar incluidos solo dentro de esos nichos fragmentados, pero van a ser excluidos de otros grupos. Y exclusión en sociedades como la nuestra implica muerte, muerte de los sujetos, muerte en múltiples sentidos, muerte porque hay exclusión de lugares y de regiones donde podrían desarrollarse y son ubicados en nichos sumamente desiguales y desventajosos. Cuando Beatriz hablaba del desconocimiento del otro como violencia, nos remite justamente a esto de lo que estoy hablando. El otro en tanto fragmentado, en tanto ubicado en nichos particulares, discriminados, está siendo cosificado y está siendo objeto de uso, de abuso y de destrucción. Lo vemos ahora de manera inefable, de manera espeluznante lo que está pasando en Israel con el genocidio de Gaza. Son sujetos que han sido discriminados y que están siendo masacrados por una condición
cultural, étnica, que los ha colocado en ese lugar. Bien. ¿Cómo opera todo esto? La discriminación se apoya en una suerte de estereotipos y de prejuicios. Los estereotipos son características que se ubican en cada nicho de clasificación en la que son ubicados los sujetos y las poblaciones. Son mirados estereotípicamente y de manera prejuiciosa a partir de una serie de significaciones. Bien. Estas discriminaciones son convocatorias de identidad que tienen una característica que Erving Goffman denomina de una manera muy clara. Son convocatorias que van a generar identidades estigmatizadas. El estigma es una suerte de marca simbólica que es colocada por los colectivos en determinados sujetos de acuerdo a sus pertenencias en nichos discriminados. Quería advertir, son convocatorias de identidad que a veces se asumen y a veces no, pero los colectivos están marcando esas identidades, sellan a los sujetos con estas marcas. Para los sujetos son convocatorias, algunos las asumen, otros no, otros se rebelan contra estos estigmas, pero la mirada social los marca. Y Erving Goffman hace un análisis justamente en su libro que se llama Así estigmas, de los efectos subjetivos y sociales de todo esto. Estos estigmas confieren a los sujetos una serie de representaciones que tienen que ver con conductas desviadas, reprobables, criminalizadas, tomadas como formas de ser que se supone tienen esos sujetos. Voy a poner un ejemplo y con esto voy a terminar. Me voy a saltar algunas de estas diapositivas para tener la oportunidad de platicar con ustedes. En una investigación que realizamos con Beatriz en una secundaria, nos percatamos de una forma de clasificación particular en esta escuela. En esta escuela es una escuela que está en la Ciudad de México, en la calzada de Tlalpan, que pertenece a la delegación de Coyoacán. En esta escuela, que está sobre la calzada de Tlalpan, la calzada de Tlalpan Avenida, que comunica el sur con el centro de la ciudad. En este lugar, no voy a decir el nombre de la escuela ni nada, por su lugar en el que estaba, tenía una colonia atrás que se caracterizaba por una población que podemos clasificar como media alta. Iban entonces, los alumnos que iban a esta escuela, algunos vivían en esta colonia que podemos denominar como la colonia de atrás. Entonces eran los alumnos que clasificaban como los de atrás. Los de atrás eran entonces alumnos que provenían de familias clase media alta. Enfrente de la escuela, hay una colonia también que podemos clasificar de población media alta. Sin embargo, dentro de esta colonia de enfrente, había una parte que había sido apropiada, se la habían apropiado paracaidistas, terrenos que se habían apropiado paracaidistas. Era una suerte, como se llama, de pequeño barrio o ciudad perdida, con casas de cartón, con todo techos de cartón, techos de lámina, y con
no tenían servicios propiamente, se robaban el agua, se robaban la luz, pero también había un par de vecindades donde vivía gente que podríamos clasificar muy, pues de manera un tanto, ahí como decirlo, como de escasos recursos, de muy escasos recursos. Entonces había los alumnos que venían de estos lugares a los que la escuela los clasificaba como los de enfrente, eran pobres. Pero había una tercera población que iba a esta escuela, los de paso. ¿Quiénes eran los de paso? Les digo, es una escuela que está en la calzada de Tlalpan. Entonces, había alumnos que provenían de familias que venían de la periferia de Tlalpan, de la periferia de la alcaldía de Tlalpan, de lugares que son de carácter semi-rural, como son los pueblos de Santo Tomás Ajusco, de San Miguel Ajusco, de Parres, de San Andrés Totoltepec, de San Pedro Mártir. Entonces, sucedía que los padres de familia que necesitaban tomar el metro Tasqueña, se desplazaban por la calzada de Tlalpan hacia Tasqueña y les quedaba de paso la secundaria. Y decidieron inscribir a sus hijos ahí, porque era una escuela, aunque era una escuela pública, estaba ubicada en la delegación de Coyoacán, con todos los imaginarios que tiene la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México, como una zona cultural importante. Entonces teníamos tres poblaciones: los de atrás, clase media, media alta; los de enfrente, ubicados como pobres marginales; y los de paso, ubicados como semi-rurales. Doc, un segundito. ¿Puede separarse un poquito más su micro? Porque se escucha interferencia. Un poquito más lejos se escucha mejor su micrófono. Por favor. A ver, no escucho bien. Si se aleja un poquito el micrófono. Para verlos. Es que se escucha un poco de interferencia si se acerca más el micrófono. Entonces, un poquito lejos lo escuchamos mejor. Se ve lejos la imagen. No, su micro, si lo aleja un poquito mejor, se escucha. Ah, ok. A ver, Sí, voy a si desconectar se aleja un esto, a ver poquito, si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues para escucharlos, me lo voy a poner, pero ahorita no lo uso. Bien, les comentaba, están estos tres tipos de poblaciones que están en esta secundaria. Los de atrás, clase media, media alta; los de enfrente, especialmente aquellos que vivían en la zona de los paracaidistas y en las vecindades, ubicados como pobres; y los de paso, que provenían de los pueblos de la periferia de Tlalpan. Entonces, los alumnos eran estigmatizados así. La escuela a la que me refiero, esta secundaria, era clasificada, así estaba clasificada en internet por la SEP, como una escuela de panzazo. ¿Ustedes recuerdan aquel documental que hizo Loret de Mola para desprestigiar a los maestros? Y después eso dejó toda la condición para que después Peña Nieto instaurara la reforma educativa. ¿Sí? Bien. En la SEP, la escuela estaba clasificada, hablando de desigualdades y de discriminación, como una escuela de panzazo, a pesar de que estaba en Coyoacán. La directora de la escuela nos comentó: si no tuviéramos, textual, si no tuviéramos a los alumnos de enfrente y a los de paso, no seríamos de panzazo. O sea,
la clasificación de Panzazo de ser una escuela apenitas obedecía a estas poblaciones de pobres, marginados, semigurales. Si nada más tuviéramos a los teatás, clase media, media alta, no seríamos de Panzazo. Los maestros también, al iniciar un nuevo ciclo escolar, preguntaban en los grupos: ¿quiénes viven atrás? ¿Quiénes viven enfrente? ¿Quiénes viven de paz? ¿Quiénes vienen y los dejan sus papás de paso? Los niños, sin saberlo, estaban asumiendo una clasificación que era una convocatoria de identidad para discriminarlos. Una forma brutal de violencia. Por supuesto, hay una serie de prejuicios. Los de enfrente, que se robaron el terreno y lo invadieron, son ladrones, son delincuentes. Cuídate de ellos, decían. Los de paso son indios, son rurales. Los de atrás decían: ¿por qué se inscriben aquí? No deberían inscribirse, ni siquiera viven cerca. ¿Por qué invaden nuestra escuela? La invasión de un sector de la población a un espacio que estaba ubicado en la colonia de atrás. Eran invasores y eran peligrosos. La violencia venía de ellos. Los robos, la violencia directa, las peleas, en el prejuicio asumido por los maestros, compartido por los alumnos, estaba atravesado por estas clasificaciones. Bueno, con esto quiero terminar. Entonces, la idea que yo trato de transmitirles es cómo se da este juego de subjetivaciones, de una serie de identificaciones, de convocatorias de identidad que a veces se asumen, porque a veces los mismos chicos, sobre todo los que venían de paso, se sentían menospreciados y a veces asumían esa condición. No sentían la posibilidad de ser buenos alumnos, a pesar de que muchos de ellos, por ejemplo, traían excelentes promedios de sus primarias. Pero al llegar ahí, la mirada que los interpelaba era de alumnos fracasados. Y era muy difícil salir de esa mirada. Sí, por supuesto, había, pero eran alumnos que les costaba muchísimo trabajo desmarcarse de estas miradas estigmatizadas. Bueno, con esto voy a dejar para ver si hay la posibilidad de poder platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl, muy interesante. Me quedo con muchas notas. Igual, pues tratando como de unir la parte del tema, ¿no? De esta identidad estigmatizada con la cual pues también vivimos y como lo señala usted, ¿no? Somos parte de esa subjetivación, ese resultado. También todos somos diferentes. La diferencia me parece que no es mala, al contrario, pues no en juicio de valor, sino simplemente somos diferentes. Y también pues recuperar también la riqueza que hay en esa diferencia, ¿no? Porque pues hay morenitos, chaparritos, altos, güeros, pero lo importante es como qué hacemos con esa diferencia, me parece muy, muy importante su reflexión, de también cómo nos construimos y nos reconstruye esa misma subjetivación, ¿no? Que a lo mejor no somos pues lo que pensamos
que somos en el sentido de decir, soy un fracaso, por ejemplo, los jóvenes me decían en la preparatoria, es que soy un fracaso, soy un fracasado, sino también ver que es como producto, ¿no? de toda esa subjetivación, de todo lo que a lo mejor te dicen y te lo vas creyendo, y en algún momento pues tienes que hacer esa reflexión de, híjole, no, es que no soy eso, ¿no? Sino es producto de todo el poder también que usted nos ha comentado, esta resistencia que también siempre está presente en el sujeto, y haciendo como este análisis también hacia las categorías, porque bueno, tenemos al grupo de los doctorantes, y la idea también es que puedan ver, ¿no? Ya plasmado en la construcción de la tesis, a lo mejor luego hablamos muy abstracto, es que las categorías de análisis, ¿no? Y usted lo ha planteado pues ya de una manera, de un trabajo final, o sea, o de una investigación que ha realizado, que está realizando también, cómo a partir de esas categorías pues se va haciendo ese análisis, ¿no? Y se va llegando a ciertos resultados. Queremos analizar mucho más cosas, pero debemos en algún momento delimitarlo y centrarlo, ¿no? En estas categorías y también las subcategorías que usted presenta ahí, ¿no? Como esta desigualdad, pero lo divide, ¿no? En esta diferencia también, en estas dos subcategorías, y me parece que está muy claro, ¿no? En una manera gráfica, todo lo que usted ha planteado. No sé si alguien más quiera comentar, también en el chat está abierto. Yo, ahora sí que con el poder que tengo aquí, tengo una pregunta sobre estas violencias, ¿no? Estaba yo pensando mucho en estas olas en esta ola de violencia social. O sea, justo un poco ayer del tema de Ayotzinapa, ¿no? Que está en el portazo, pero aparte me parece que hemos tenido con los jóvenes también, o sea, todos los días son notas de jóvenes, notas también de balean al candidato, al precandidato, o sea, son noticias de lo que se sabe, ¿no? Hay otras más que no sabemos. Mujeres desaparecidas, las madres buscadoras también amenazadas, toda esta parte, ¿cómo podríamos combatir esta ola de violencia social a partir de las dos violencias que usted presenta, ¿no? La violencia estructural y en algún momento estamos bombardeados con esas notas, e incluso lo que usted decía, los narcocorridos, las telenovelas, las series de Netflix, o sea, todo esto que nos está pasando y las redes sociales, porque entonces ahora se hace viral un hecho en el que el joven está golpeando a otro y lo golpean, ¿no? Decía mi papá, híjole, es que ya no es como a puño o como antes, las broncas que te echabas ahí, te veo afuera ya es con maña, ¿no? Ya es con saña, mejor dicho, o sea, el que golpeen en el cráneo, en un ojo, al punto de a lo mejor dejarlo ciego, o a lo mejor te sacan ya la navaja, o sea, un tema de violencia que a mí me parece desbordada. ¿Cómo podríamos desde estos horizontes tratar de combatir esa ola de violencia social, ¿no? Esa sería una de mis preguntas, y también pues dejo el chat abierto, igual quien guste levantar la mano, tenemos pues un poquito más de media hora que me parece que podemos enriquecer con el diálogo. Está apagado su micro, Doc. A ver, ahorita comentamos esto, creo que hay alguien que también quiere participar, que quiere levantar la mano, si quieren le damos la palabra y después hago comentarios con respecto a estas dos cuestiones. Adelante, María de Jesús. Sí. Hola, buenas tardes, doctora Ansaldúa, un gusto verlo. Y bueno, con respecto a esto que usted planteaba, que tiene que ver con esto que usted va explicando de la manera como las diferencias jerarquizadas y clasificadas en formas de prejuicios son formas de control, y estas formas de control derivan en formas de discriminación. Entonces, un poco con lo relacionado a lo que pregunta la doctora Jocelyn, es cómo desde las redes
desde el Internet, pero también desde la televisión y también desde las formas el ejercicio del control que se hace mediático, se va ejerciendo el biopoder. Me parece que tiene que ver con lo que comenta la doctora Jocelyn, ¿no? O sea, hay una estructura económica, pero también hay toda una serie de elementos culturales en las redes que se transmiten culturalmente y que van generando un proceso que es el biopoder. Yo no sé si así sea, usted quisiera su opinión, porque el ejercicio del poder y control sobre los sujetos los tienen los medios de comunicación. Y lo tiene la televisión, y lo tienen las redes, porque son los que reproducen estereotipos. Esos estereotipos que van dando lugar a estigmas, pues son formas de control no solamente cultural, sino que tienen que ver con estructuras de poder que manejan la información, que manejan no solo, ahora sí, no solo la organización y reproducción material de bienes, sino también la reproducción cultural a niveles internacionales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este ejercicio de el biopoder internacional que se instala en las formas de gobierno, en cómo se estructuran las cosas, se puede trastocar desde propuestas educativas como la nueva escuela mexicana, por ejemplo, o desde lo que los maestros hacemos dentro de las aulas, ¿no? O desde las propuestas ciudadanas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo manejar este asunto del biopoder? No solamente pensando en que el poder solo la ejerce en las estructuras, sino lo que las propias comunidades y los propios sujetos, por ejemplo, los profesores, podemos hacer. Gracias. Tenemos otra pregunta también, ¿no? José Luis Flores. Adelante, José Luis. Sí, un gusto, José Luis. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me acerco aquí para que me escuchen mejor. Muchas gracias, doctor Ansaldúa, por su conferencia. Me quedé pensando en los mecanismos también de resistencia ante la violencia que estigmatiza y que discrimina. Si estos mecanismos tienen muchas limitaciones cuando son individuales, y en qué medida podríamos trabajar un poco en los mecanismos de resistencia que sean más colectivos, comunitarios, y que, digamos, están vinculados con las identidades colectivas, ¿no? O sea, cuando uno habla, por ejemplo, todo la resistencia de los grupos indígenas, por ejemplo, o de algunos grupos de personas con discapacidad, o de las mujeres, ¿no? O sea, cómo seguir trabajando un poco también, digamos, el otro lado del poder, ¿no? O sea, si hay quien controla y tiene poder sobre los otros, pero como diría Levinas, nadie puede sobre el otro de forma total. Siempre existe nuestra posibilidad constitutiva, el ser uno mismo, sobre el cual el otro no puede poder, ¿no? Entonces pensaba en eso, y ya como otra idea que me quedó dando la vuelta sobre la idea del invasor, es que pensaba en una categoría, digamos, de forma deconstructiva, como el invaser. O sea, creo que tienes miedo del invasor porque lo haces que invade tu ser, ¿no? Entonces pensaba en esa palabra como del invaser. Por eso nos da miedo del invasor, porque lo que está haciendo es que trastoca nuestro ser o nuestra supuesta totalidad esencialista de la que tenemos miedo. No sé qué piense, doctor. Y bueno, entonces, sobre eso, ¿no? Un poco los mecanismos de resistencia ante estas violencias estructurales que están sobre nosotros. Muchas gracias.
pues si gustan, podemos dar respuesta a este bloque y damos oportunidad en lo que van haciendo, formulando algunas otras preguntas también en el chat y abrimos otro bloque. Ok. Bueno, voy a tratar de dar orden a mis comentarios. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, Sí. okay. Los medios de comunicación, por supuesto, son los principales medios de socialización. Siguen siendo. Desde que surgen, sobre todo los medios, a partir especialmente la radio y la televisión, pero ahora la multiplicidad de medios, sobre todo los informáticos, las pantallas, son los principales medios de socialización. Y eso implica que son los principales medios, diría Beatriz, de difusión de convocatorias de identidad, que también en la difusión, aunque algunas de esas convocatorias son, digamos, homogéneas, por ejemplo, muchos de los comerciales. Sin embargo, de acuerdo a el tipo de programa, por ejemplo, que estemos viendo, o el tipo de contenido que estemos viendo en TikTok, o el tipo de página de Facebook que visitamos, o el tipo de videos de YouTube, nos van a empezar a aparecer comerciales particulares, ¿sí? Y esto es también por efecto de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos van clasificando a los sujetos en nichos de consumo y en función de estos nichos de consumo se va a retroalimentar una serie de anuncios publicitarios que son convocatorias de identidad para reforzar la ubicación de los sujetos en esos nichos, que son nichos de consumo, pero también son nichos sociales. Ok, le gusta a la banda, le voy a proporcionar una serie de comerciales que tienen que ver con la banda, incluso con la forma de vestir. Puede aparecer comerciales, por ejemplo, de botas, de sombreros, etcétera, ¿sí? Para reforzar a manera de convocatoria, en una suerte de retroalimentación, la condición social con las expectativas culturales. Se refuerza, se refuerza las clasificaciones, los estereotipos y también los prejuicios, ¿sí? Alguien que escucha banda, Liverpool, por ejemplo, va a decir, pues no me conviene tanto anunciarme ahí, me va a convenir anunciarme en otro nicho de consumo de gente que, por ejemplo, está buscando boletos de avión, que está viendo TikToks de última moda, ¿sí? Porque ahí yo sé que estas personas de este grupo social que tienen estos intereses particulares sí van a consumir mis mercancías. Todos los algoritmos también están haciendo clasificaciones que refuerzan las mismas condiciones sociales, ¿sí? Y esto genera efectos de fragmentación. Claro, como decía Beatriz, son convocatorias. No quiere decir que hay una determinación total. No, por supuesto que no la hay. Pero son convocatorias muy fuertes. ¿Sí? Muy fuertes, porque son modos de vestir, de ser, de gustos, de prácticas, de discursos, que están ahí en esos consumos culturales que se están difundiendo y que se difunden también de manera segmentada, fragmentada por nichos de consumo, ¿sí? Claro, por ejemplo, televisión abierta sí va a aparecer de pronto, pues sí, comerciales diversos, ¿no? Va a aparecer Palacio de Hierro, Liverpool, etcétera, etcétera, Starbucks, pero también va a aparecer otro tipo de comerciales como más populares, los detergentes, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hay nichos de pronto por el tipo de consumo que va a generar una retroalimentación particular. Entonces, las redes sociales y los medios de comunicación son los principales medios de modelamiento y de modulación de las identidades. Son los principales. No son los únicos, son los principales. Porque están los otros, la familia, la escuela, los pares, determinadas agrupaciones también, colectivos, determinados, por ejemplo, aquellos que les gusta algún deporte o que tienen alguna afición. Esos también son nichos fragmentados de identidad. Bien. La resistencia, lo que preguntaba José Luis. Sí, hay formas de resistencia. Por supuesto, lo que señala José Luis es cierto. No es lo mismo tener una resistencia individual a tener una resistencia colectiva. ¿Qué observábamos en esta secundaria? Cuando de pronto alguien era clasificado como de paso, había grupos que hacían bullying contra él, pero lo hacían de manera individual a veces. Cada sujeto que era considerado de paso era agredido de manera individual. De pronto había al interior de la escuela, empezaban a conformarse pequeños subgrupos. Por ejemplo, los que venían de San Andrés Totoltepec, que compartían una misma comunidad. Y esos ofrecían, digamos, una resistencia mayor que aquellos que de manera individual eran violentados. ¿Sí? Claro, a nivel social, lo que señala José Luis es cierto, ¿no? Los colectivos mayores, por ejemplo, los grupos originarios, ofrecen determinadas resistencias. Y también en el caso de los diferentes nichos, ¿no? Por ejemplo, entre los jóvenes. Los Phantoms, por ejemplo, de BTS, las ARMYs, son un colectivo que a través de las redes sociales muestran apoyo entre ellos. A veces son discriminados por otros grupos, pero se solidarizan entre ellos y se apoyan, incluso afectivamente. Hay páginas web, hay páginas de Facebook, y hay TikTokers que son fans de los BTS, son ARMYs, y se apoyan. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, a algún comentarista se le ocurre la muy mala idea de criticar a BTS, a este grupo coreano de pop coreano, las fans de BTS los atacan y les pueden bajar toda la cantidad de seguidores, las pueden bajar así. Entonces vemos cómo hay este tipo de resistencias, de solidaridades. Por eso son juegos de poder bastante complejos, ¿sí? Y bastante cambiantes, muy dinámicos. Con la pregunta que hacía Jocelyn acerca de qué hacer, ojalá y supiera. Como vemos, y en esto estoy yo de acuerdo con Galton, es muy complejo porque estas violencias directas de todo tipo, en las redes sociales, en la calle, todo lo que es nota roja, que ahora se ha incrementado enormemente también con una idea política de desprestigiar al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece esas violencias directas como efecto de las violencias estructurales y culturales.
ahí es muy complicado actuar, muy complicado. ¿Sí? Pero no debemos de dejar de hacerlo. Una forma de hacerlo, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos dedicamos a la educación, es justamente la vertiente cultural, el análisis crítico y reflexivo de las producciones culturales violentas para cuestionarlas, y también la posibilidad de ofrecer otro tipo de producciones culturales alternativas. ¿Sí? Eso es muy importante. No, no voy a decir, ay, haciendo eso ya se resolvió el problema. No, es muchísimo más complejo, pero si queremos hacer algo, un punto de partida puede ser ese. Otro punto de partida que son todos los proyectos de intervención, de convivencia, que bueno, está aquí el doctor Furlan, que es el coordinador del área de convivencia, disciplina y violencia escolar del COMIE. El doctor Furlan es uno de los especialistas en América Latina sobre estas cuestiones. Y él, una de las cosas que señala es, por eso se llama así el área en el COMIE, la estrecha relación que ve el doctor Fulán y que vemos los que estamos en esta área de COMIE, de la convivencia con la disciplina, con la violencia escolar. Son elementos, son fenómenos, procesos, problemáticas que están entrelazados, al menos muy claramente en nuestro país. No nada más hay investigaciones sobre violencia escolar. Afortunadamente hay investigaciones sobre convivencia, sobre proyectos y procesos de intervención en el ámbito de la convivencia. El mismo Galtung tiene toda una serie de modelos de intervención, de resolución pacífica de conflictos, que obedece a esta intención de generar, digamos, un efecto de educación en convivencia pacífica. ¿Esto con qué se enlaza? Con lo que Beatriz estaba planteando. Si la violencia es fundamentalmente el desconocimiento del otro, la convivencia es lo que permite pasar a una forma de comunidad y de relación de convivencia, porque el otro es regresado a su dignidad de ser humano, de persona, a partir de conocerlo, de apreciarlo en sus diferencias, cuestionando los prejuicios que lo discriminan y atacando esos prejuicios de discriminación. Estos proyectos de convivencia no solo apuntan a la resolución pacífica de los conflictos, sino principalmente, al menos así yo lo veo, una forma de actuar que sería muy eficaz, es justamente atacando los prejuicios de discriminación para crear comunidades en convivencia, en aceptación, donde los otros son devueltos en su dignidad de personas. Esa es otra esfera que nos compete a nosotros como educadores. Tenemos que decirlo y reconocerlo. Tenemos economías que están permeadas por el crimen organizado. Son economías muy fuertes. Un capitalismo, yo diría, Roberto González, no recuerdo cómo le nombra, pero sería algo así como una suerte de narcocapitalismo, ¿no? O de capitalismo, pero con
con ese sesgo de la delincuencia, ¿no? Algo terrible que señala Roberto en su último libro sobre la desaparición forzada de México, cómo hay una economía de la desaparición forzada. Antes, en los años 70 hasta el 2000 más o menos, la desaparición forzada estaba ligada fundamentalmente a cuestiones políticas. Se desaparecían fundamentalmente líderes políticos. Y era una estrategia política, parte de la guerra sucia que hemos vivido en México durante muchos años, pero que especialmente se dio en los 70, sobre todo la lucha contra las guerrillas, los 60, 70, 80. Pero a partir del 2000, y esto lo muestra Roberto con cifras, la desaparición forzada en México tiene otra característica. Podemos desaparecer cualquiera. Yo, ustedes, un niño, una niña, jovencito, cualquiera. Cualquiera dependiendo de qué, de para qué se va a usar ese cuerpo sujeto. Desaparece a la gente como cuerpos sujetos para usarlas. Para usarlas en el sexo, en la trata de blancas, para usarlas como trabajadores forzados, casi esclavos o esclavos, para usarlas para engrosar el ejército de los narcotraficantes, para usarlas de múltiples maneras. Y entonces, por ejemplo, desaparecen ingenieros de Pemex. ¿Para qué? Pues para poder hacer toda esta operación de sustraer de los ductos combustible. Eso no puede hacer cualquier persona. Lo tiene que hacer un especialista. Desaparecen químicos, y desaparecen ingenieros, y desaparecen médicos, y desaparecen cualquiera. Si yo necesito comerciar con un corazón, un hígado, y alguien está en el lugar justo, en el momento equivocado, puede ser sujeto de secuestro y de desaparición, para quitarle sus órganos, para comercializar con ellos. Hay toda una economía de la desaparición forzada en México y en el mundo. Pero bueno, esto lo está estudiando Roberto González. ¿Y qué quiere decir? Que hay toda una economía enorme que ya se ha traslapado con los gobiernos, con los narcogobiernos, con las empresas también transnacionales. Y entonces, acabar con eso, lamentablemente parece imposible. No es una cuestión gubernamental de que, ay, bueno, ahora con un nuevo gobierno vamos. No, por Dios. No, por Dios. Esto rebasa cualquier política. Y no sé qué va a pasar con esto, porque eso sigue creciendo. Por supuesto que sigue creciendo. Bien, pues es lo que yo puedo comentar ahorita. No sé si haya más comentarios. Creo que en el chat hay algo, voy a ver. Y Doc, muchas gracias. Pues tenemos dos comentarios. Uno es de Oscar Cubián, él es de la Liga de octavo semestre de Colima. Desafortunadamente se tuvo que salir, pero dice que espera pues que le podamos mandar las reflexiones. Pregunta qué dispositivos son posibles para generar intervenciones educativas, ¿no? Me parece que algunas pues también ya las ha mencionado con esta pregunta que les decía, ¿no? A lo mejor me quedo con esta también parte de viralizar otros contenidos, ¿no? Que no solamente sean de violencia, sino también podríamos generar otros contenidos y también ir viralizando esto entre las otras que usted mencionó, pero si gusta, bueno, nos gustaría mucho que ahondara, ¿no? ¿Qué dispositivos son posibles para generar intervenciones educativas? Madelia está por aquí.
Nos dice también, buena tarde, doctora Ansaldúa. A mí me gustaría saber cómo podríamos en este actual modelo de la nueva escuela mexicana, cómo sensibilizar a nuestros estudiantes para que no normalicen formas de violencia y cómo desmarcarse de estas miradas estigmatizadas. También por Facebook nos dice Amalio Samano, Zaffaroni, no son convocatorias ni invitaciones, son acciones, coacciones simbólicas que en línea con la violencia identitaria se vuelven obligatorias. Si fueran convocatorias, la participación en la convocatoria sería voluntaria y el individuo tendría manera de elegir. Esto es lo que nos pone en Facebook de la UPN Hidalgo. Me imagino que tiene que ver con el concepto de convocatoria que nos presenta, ¿no? De resonancia, ¿no? Aquello que te interpela. No sé si quiera responder también este bloque de 3 preguntas y pues yo creo que con esa iremos cerrando. Ok, bueno. El tema de las convocatorias. Como yo les comentaba, esto plantea Beatriz, hace convocatoria a aquello que se liga con nuestros deseos, con nuestras fantasías también, con lo que nos ha estructurado como sujetos. ¿Qué quiere decir? Que hacemos caso a aquellos elementos que se ligan con lo que deseamos. Pero, ya que hay una serie de tensiones, de contradicciones, de tensiones, de paradojas, la identidad se construye a partir de la mirada del otro, pero a partir de la mirada del otro, buscando en el otro su reconocimiento, su aprobación. Entonces, buena parte de las convocatorias que hacen efecto en nosotros son aquellas convocatorias donde nosotros consideramos, consciente o inconscientemente, que vamos a ser aprobados por el otro o por los otros. Y entonces, y de hecho es lo que hacemos en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también en Instagram. Mostramos una fotografía de nosotros esperando el like, la aprobación, el corazoncito, etcétera. Y aceptamos como amigos a personas que van a estar más o menos dentro de nuestro nicho fragmentario de colectivos donde pensamos que podemos ser aprobados, ¿sí? Ahí hay un interjuego interesante y complejo también. ¿Qué pasa en prácticamente las violencias escolares que vemos en la actualidad? Prácticamente todas pasan por las redes sociales, prácticamente todas. Se gestan, se continúan, permanecen a través de las redes sociales. Llámese bullying, llámese cualquier forma de violencia, se gesta, se mantiene, se reproduce en las redes sociales. Entonces, si bien las redes sociales como lugares privilegiados de socialización para tener una identidad son los más importantes, también son los lugares donde estamos más vulnerados para la violencia. Y una violencia brutal. Porque una violencia es una violencia que atenta contra la identidad. La identidad que hemos construido en nosotros mismos. Muchas veces alumnos y alumnas de secundaria que son violentados, sobre todo, por ejemplo, en las páginas de Facebook. Antes existían lo que llamaban las páginas de los quemones. Los quemones eran páginas de Facebook, siguen existiendo, pero ya menos, páginas de Facebook creadas ex profeso para violentar. Era una página de Facebook de un grupo, por ejemplo, el tercero A de la secundaria 84, y ahí se compartían muchas cosas, pero de pronto se usaban como páginas para violentar.
Se tomaba la foto de alguien, del perfil de alguien, se colocaba ahí, se subía a esta página de Facebook y era blanco de muchos ataques, de muchas burlas. Y eso, una amiga comunicóloga, la doctora Eva Laporta, dice, es una violencia tan brutal que implica el arrancar el rostro, arrancarlo y hacerlo pedazos. Y eso es una violencia brutal, devastadora, pero paradójica, porque hemos encontrado estudiantes de secundaria donde sucedía esto. Bueno, ok, tanto humano material de tu página de Facebook para violentarte, ¿por qué no das de baja esa página? No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque ahí está mi historia. Esa soy yo. Mi avatar, mi identidad está ligada a la página. Es muy complicado, porque si darla de baja y abrir otra, era perder la historia. Miren lo que estoy diciendo. Era más importante conservar el avatar y la historia en Facebook que lo que ella como persona estaba viviendo. Entonces, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son los lugares de las convocatorias de identidad, de la socialización, donde podemos encontrar colectivos y nichos para ser reconocidos, pero al mismo tiempo corremos el riesgo de ser sumamente y de manera bestialmente violentados, pero también al mismo tiempo son también la posibilidad de encontrar colectivos de resistencia. Entonces, diríamos que las redes sociales son en la actualidad el campo de batalla, uno de los campos de batalla principales del ejercicio del poder y de las luchas de resistencia. Especialmente para los jóvenes, pero sí para la población en general. Y por supuesto, son ahora que estamos en campaña política en nuestro país, son el principal blanco y la principal forma de tratar de generar propaganda y manipulación política, por supuesto. De generar las fake news, las falsas noticias, etcétera, etcétera, los prejuicios, un montón de cosas se usa a través de las redes sociales. Es ahora la principal arma política. Bueno, no sé si con esto doy respuesta a alguna de sus Sí, Doc. Muchas gracias. Mire, le voy a leer, voy a leer un último mensaje que está aquí en el chat, también que nos lo compartan en UPN Hidalgo. Es de SJ Donay. Dice, el problema principal que genera la violencia identitaria no es solo la participación de los individuos en la perpetuación de los roles de género y los estereotipos que conllevan en su mayoría a la promoción de los discursos de odio, sino también cómo impacta la falta de alfabetización mediática en aquellos que fungen como observadores. La falta de acción, o más bien de reacción, es más preocupante, ¿no? Creo que es una muy buena reflexión con todas las que hemos tenido acá. También está este concepto, ¿no? De alfabetización mediática también, alfabetización mediática digital, ¿no? Yo le pondría, pues porque justo a veces ya se nos han hecho tan normal que no reaccionamos, ¿no? O sea, parece que ya lo normalizamos, o que incluso un acto de violencia tan fuerte le damos un like. Ahora que hablaba esto de mi hija, tengo una hija adolescente, pues adolescente mayor, ¿no? Obviamente está como mucho en redes y eso, y luego me dice, ay, ¿cuánto hate? Y digo, ¿cómo que cuánto hate? Y dice, sí, o sea, pues mensajes de odio, ¿no? Los haters. Y incluso estas personas que se dedican, ¿no? Incluso pues son bots, no sé, pero yo creo que personas, o sea, que se dedican a hacer orientados a la discriminación, a la descalificación, justo al odio, ¿no? Que incluye al comentar,
a personas obesas, estás bien gorda, estás bien flaca, miran, o sea, cosas que estos prejuicios, eso que nos van construyendo, lo que le decía, en jóvenes, pues sí, yo creo. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, tengo el ejemplo de algo que Comentarios sucedió de en la tanto odio. Prepa 1. En la Prepa 1 hay una página de Facebook de hate, así, directo. Es para eso, para atacar, y las personas que tienen determinadas características son puestas ahí para ser blanco de violencia, de ataque. Y es para eso, es profeso. Y así se llaman. Es el hate de la Prepa 1 de tal grupo, o tienen a veces hasta nombres, clasificaciones, y se usan para eso, específicamente para eso. Entonces, lo que antes eran los quemones, pero ahora es ya específico. Y no nada más es Facebook, sino también ahora pues hay grupos de WhatsApp y hay otras modalidades. Una querida amiga, pues María Velázquez, que forma parte de la red de convivencia y también de nuestra red de adolescencia y juventud, clasificó hace algunos años 17 formas de ciberviolencia escolar, pero estas han venido creciendo, las modalidades han venido creciendo. El uso, por ejemplo, ahora de las inteligencias artificiales para justamente cambiar las imágenes, toma el rostro de una persona y se puede jugar con los cuerpos y hacer una imagen, una fotografía que parece real, justamente para denigrar y atentar contra la identidad de las personas. Entonces, vemos que hay infinidad y va a seguir habiendo infinidad de formas de violencia, de ciberviolencia, que usan la tecnología. Claro, una forma de resistencia son estos talleres de reflexión o talleres que algunos llaman de alfabetización digital y de prevención y atención de la violencia digital. Estaba en la sala Marta Julia, que es estudiante del doctorado ahí en Ajusco, que forma parte de un taller coordinado por la doctora Luz María Garay, de mujeres que trabajan para prevenir y atender las ciberviolencias de género. Entonces, estos son también esfuerzos muy importantes que se tienen que llevar a cabo. Bueno, no sé si hay algo más. Pues le agradecemos mucho, doctor, este tiempo, esta conferencia, gracias por compartir. Ojalá también el doctor Furlan lo voy a pasar a la doctora Ofelia y ojalá nos pueda también compartir, pues complementando este tema, ¿no? Justo de lo que usted nos compartía, esta línea, pero también como esta intervención de poder pues hacer, ¿no?, este análisis y esta vinculación con la convivencia, la disciplina escolar, la violencia, ¿no? También creo que hemos dejado de disciplinar, no con mano dura, pero sí hemos permitido ampliar, ¿no? Esto, a lo mejor los límites ya son demasiado amplios, que a lo mejor estén también conllevando a esta violencia, ¿no? A lo mejor de los jóvenes, los límites. Se congeló la imagen. Pensé que se me había ido. Y bueno, pues igual recuperar nada más estas propuestas que nos hace de este análisis crítico, ¿no? De trabajar con los jóvenes de este análisis crítico, de poder trabajar otras producciones virales, otras producciones alternativas hacia la cultura de paz, ¿no?
esta convivencia escolar y sobre todo atacando los prejuicios, ¿no? Hacia los prejuicios de discriminación, que muchas veces, ¿no? Nos decía Josefina en el chat, que como profesores no nos damos cuenta y los tenemos, o sea, por supuesto que tenemos, ¿no? Este prejuicio hacia nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo ir atacando eso y desmarcando que finalmente estamos trabajando en esto de que nos comentaba de la modelación y el modelamiento del sujeto. O sea, también nosotros como profesores, pues tenemos justo, ¿no? Mucha mano de obra, mucho que ver ahí en la modelación del sujeto, o sea, modelamos sujetos, ¿no? Y ahí tenemos una gran corresponsabilidad hacia esta ola de que sí, de verdad creo que es preocupante, alarmante, pero tendríamos qué podemos hacer ya desde nuestras aulas para poder ir como rescatando, ¿no? Disminuyendo esta ola de violencia que sí es preocupante. Pues muchas gracias. A nombre de la doctora Ofelia Piedad Cruz Pineda, le damos las gracias al doctor Raúl, también a todos los contactos de la UPN Hidalgo, Morelos, Puebla, los doctorantes y invitados también de la red de adolescencia y juventud. Y pues aquí estamos y esperamos pronto tener un nuevo evento y compartirlo. Y ojalá el doctor Furlan nos pueda acompañar próximamente. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues sí, ojalá haya la oportunidad de más adelante volver a conversar con ustedes. Hay varios colegas muy queridos en la sala, pues los saludos desde acá con mucho afecto. Sí, incluso tenemos una ida pendiente y a Jusco, ojalá ahora en mejores condiciones que tenemos en la unidad, primero Dios, pues podamos irlo a visitar algún grupito de la UPN para que conozcan la UPN a Jusco. Sería genial y bueno, ahí lo estaremos contactando. Claro que sí, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y claro que sí. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Gracias. Abrazos para todos. Igualmente, doctor. Saludos.